El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todo este capítulo nos habla del sufrimiento del Mesías, del Salvador, ¿sí? De lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero vamos a tomar solamente un versículo, que es el versículo 6, ¿sí? Es un versículo muy, muy lindo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cuando leemos este pasaje, ¿sí? Pareciera como que no es algo tan grave, ¿no? Para poder entender justamente la gracia de Dios, el perdón de Dios, tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado, ¿no? Nuestras acciones realmente eran pero muy graves delante de Dios y merecíamos un castigo fuerte, ¿sí? La muerte eterna. Cuando leemos un versículo como este, casi que nos parece un dibujo animado, ¿no? Las ovejitas ahí pastando y cada una toma un camino diferente. No, entonces, bueno, no es tan. El pecado no es algo tan grave, ¿no? Lo que pensamos, diciendo, no, bueno, pero el pecado es un error, el pecado es un equívoco, el pecado es algo que, qué sé yo, un traspié, un desliz que nosotros cometemos, pero para poder entender el perdón del Señor, tenemos que comprender la gravedad de nuestros actos. Delante del Señor el pecado no es algo menor, no es un desliz, no es un error. Un error es tomar un colectivo equivocadamente, me quiero ir para el norte y me tomé un colectivo que me llevó para el sur. Eso es un error. El pecado no, el pecado es algo que ofende a Dios de una manera muy fuerte, porque Dios es 3 veces santo. Él es tan santo que no puede tolerar el pecado, la desobediencia, ¿sí? Nosotros acostumbrados a este mundo donde toleramos las fallas de tanta gente, personas que mienten así descaradamente, lo vemos en la televisión, primero dicen una cosa, después dicen otra, y bueno, y después justifican, y bueno, lo que pasa. Entonces, es como que para nosotros el pecado no es tan grave, pero en el libro de Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo habla un poquitito acerca de nuestras acciones, ¿sí? Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que meditar bastante sobre esto, porque no podemos quitarnos el pecado de nuestra vida si no nos damos cuenta lo grave que es. No podemos corregir el pecado quizás en nuestros hijos o en nuestra familia o en aquellas personas que el Señor ha puesto para que le ministremos si nosotros no entendemos la gravedad del pecado. Pues bueno, no te hagas problema, esto no es nada, pásalo por alto, ¿no? ¿Cómo pasarlo por alto? Tampoco es el juicio, es agarrar un hacha y cortar, no, entender la gravedad del pecado y la grandeza de la gracia de Dios para poder caminar en el camino que el Señor nos ha dado. Capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Es decir, nosotros antes de Cristo estábamos muertos para Dios. Y esto es algo también que tenemos que verlo, que hoy las personas que no tienen a Cristo están muertas para Dios. Están muertos, es como que no existieran. Por eso justamente tenemos que predicarles la palabra del Señor. Por eso tenemos que hablarle, anunciarle lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para que tengan la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo, de venir a la luz o seguir en las tinieblas.
en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Habla de un mundo pecador, ¿sí? Nosotros estamos metidos dentro de un mundo que vive en pecado, que justifica el pecado, que alienta el pecado, y ahí vivíamos nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos esclavos de Satanás. El príncipe de la potestad del aire, espíritus que están en los aires tomando control de ciudades, de provincias, de naciones enteras a través de los pensamientos, a través de conductas, a través de lo que esos espíritus llevan a los hombres y a las mujeres a hacer. Esos demonios tienen controlado, dicen ustedes, por nosotros, éramos esclavos de Satanás. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y vencer a la muerte, a Satanás y al pecado. Las tres cosas que nos tenían atados, ¿sí? Las tres cosas que nos gobernaban. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor nos trajo perdón. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿no? La manera de vivir nuestra en los deseos de nuestra carne, esos deseos interiores, pecaminosos. El pecado, entiéndase bien, está fuera en el comportamiento de la gente y está dentro, en el corazón del hombre. El corazón del hombre es inclinado, tiene una tendencia a pecar. Por esa razón, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días, porque el Espíritu Santo quita ese deseo y produce en nosotros el deseo de la santidad de Dios, de la búsqueda de Dios y de la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. El éxito del creyente depende de la relación que tenga con Dios. Cuando se distancia de Dios, el pecado que está dentro brota y lo lleva, lo conduce al pecado y lo conduce a la autodestrucción, ¿sí? Los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, directamente entregándonos al deseo pecaminoso interno y de los pensamientos. Allá habíamos dicho que los pensamientos estaban controlados por Satanás. Entonces el hombre era esclavo primeramente por su interior y luego por lo que Satanás le coloca en su mente. Bueno, yo estoy hablando mucho con referencia a las propagandas de alcohol, ¿sí? Que hay en la televisión. Cada cosa que es grata, cada cosa que es festiva, cada cosa que es alegría, hay alcohol, ¿no? El Día del Padre, un hijo que abraza a su papá, luego una medida de whisky, ¿sí? Cada uno tomando whisky. Esa es la enseñanza que Satanás, a través de los medios, la publicidad, las empresas de alcohol, le pone a la gente. Entonces, ¿la gente qué hace? Bueno, tengo 2 pesos, me compro alcohol y disfruto, porque donde está el alcohol hay alegría, hay buenos momentos, buenas sensaciones. Entonces voy a tomar alcohol. ¿Y el alcohol qué produce? Adicción. Las personas que tienen en su familia un alcohólico saben muy bien el dolor que significa verlo así. El dolor, lo que provoca en la casa, la violencia, los gritos, todo lo que provoca el alcohol. Ese alcohol es sugerido, entre comillas, por Satanás. Y nosotros que tenemos dentro nuestro el deseo, ¿no?, de vivir una vida alejada de Dios. No, yo quiero la felicidad. Si el alcohol es felicidad, vamos a tomar alcohol. Eso es lo que dicen los adolescentes hoy, ¿sí? Los adolescentes se emborrachan, están tirados por todos lados, todos los domingos a la mañana, los accidentes que hay de tránsito a causa del pecado. Y éramos por naturaleza, sigue diciendo Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El primer versículo que nosotros tomamos decía, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino, mas Jehová cargó en él, hablando del Mesías, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. En vez de enojarse Dios con nosotros, en vez de llenarse de ira y de pensar un castigo por nuestro comportamiento, lo que Dios hizo en su amor fue agarrar el pecado, todas nuestras acciones pecaminosas, agarrarlas todas y ponerlas sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el pueblo de Israel, cuando alguien sacrificaba un animal, lo hacía por sí mismo, por su propio pecado, y tenía que poner la mano sobre el animal como simbolizando que ese animal cargaba con su propio pecado. Era realmente doloroso, era muy sanguinario, pero la idea era que justamente no pecaran para no tener que no tuviera que suceder todo esto. Pero el pecado estaba dentro del corazón del hombre y ese animalito no podía quitar ese deseo por pecar. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos transforma, nos cambia el corazón, para que nosotros ya no tengamos deseo de pecar, sino que lo que querramos es amar a Dios con todo nuestro corazón, entendiendo que todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Cuando nosotros merecíamos la ira y el castigo divino, Dios tuvo esta genial idea, la de entregar a su Hijo para que se lleve todos nuestros pecados y así tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos hacer para no pecar más? La Biblia dice que todos vamos a pecar y aún cuando llegamos a Cristo alguna caída vamos a tener en el pecado, pero cuando nosotros entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, cuando nosotros valoramos su amor tan grande y lo que nosotros merecíamos y que no nos lo recibimos porque el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, eso nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida para Él, una vida rendida a Él, una vida que consagrada a ese Dios tan maravilloso que entregó su vida por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, quizás ya hay personas que conociéndote aún mantienen una vida de pecado. Señor, que este video les haga reflexionar y buscar tu presencia, buscar la presencia del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo y la limpieza de nuestros pecados, nosotros vamos a romper con toda atadura de pecado y vamos a tener un anhelo, una pasión por ti, un deseo de buscar tu presencia, un deseo de vivir en santidad, un deseo de vivir en justicia, un deseo de agradarte, Señor, cada día, entendiendo, Señor, que cuando nosotros merecíamos un castigo, tú entregaste a tu Hijo en la cruz del Calvario para cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.